Cristian Schneider en Nueva Habitualidad. En este caso, por primera vez, llegamos hasta Guatemala. Está del otro lado, en Centroamérica, la doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, quien, por supuesto, le damos las muy buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se encuentre cada uno y del tiempo en el que se encuentre cada uno a través de mi canal de YouTube. Ana Roxanda Rodríguez Cabrera. Roxanda, no Roxana, Roxanda. Bienvenida a mi canal de YouTube. Gracias Cristian. Para nosotros es mucho gusto poder compartir algunas ideas con las personas que te siguen en tus redes sociales, en el canal de YouTube, y sabemos que pues todos los que estamos dedicados a las ciencias humanas y a las ciencias sociales siempre estamos interesados de los acontecimientos a nivel latinoamericano y a nivel mundial, indistintamente cuáles sean, pero todos de alguna manera coinciden con tocar el ser, con tocar a la persona, con tocar a la familia y con tocar a las comunidades. Y es por eso que nos interesa dialogar, conversar, reflexionar y proponer cambios para que las situaciones no afecten negativamente a los integrantes de nuestras comunidades. Así que muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo conversando. Bueno, es recíproco este agradecimiento, Ana, a ti también, una experta realmente del campo de las ciencias sociales y humanas, que con mucho desarrollo y trabajo académico desde Guatemala, desde Centroamérica, y es importante también recordar a todos nuestros seguidores que Ana ha ingresado en la 10ª Conferencia Iberoamericana de Trabajo con Familias en la mesa 4, que era la mesa cuyo eje había propuesto en esa ocasión para la 10ª conferencia, que era nueva habitualidad versus nueva normalidad, con un trabajo impecable y con mucha información, con mucha información a partir de este acontecimiento pandémico, de esta contingencia que hemos atravesado, y que por supuesto esa información tiene mucho que ver con la región de Iberoamérica, que es a la que nosotros nos abocamos a investigar, a trabajar, y en mi caso a divulgar también para varios países de la región a través de estas redes sociales. La primera pregunta, Ana, es ¿qué encontraste en Nueva Habitualidad que lo llevaste luego a tu ponencia de la 10ª Conferencia Iberoamericana? Porque básicamente tu título de la ponencia ya invocaba este concepto que yo divulgo y del cual, por supuesto, he publicado el artículo en la Universidad de Puerto Rico, que se llama Nueva Habitualidad. Bueno, lo primero que indagué fue todas aquellas investigaciones que a partir de la pandemia el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNESCO, UNICEF y algunos otros organismos internacionales publicaron a través de diferentes encuentros académicos relacionados a qué podríamos llamar esa nueva habitualidad en función de los acontecimientos a partir de la COVID. Entonces, esas investigaciones me hicieron concluir de que algunos de ellos apuntan hacia hacer una reflexión muy consciente de qué habitualidad nos estamos refiriendo, porque hay vacíos en las agendas de desarrollo de los países latinoamericanos. Y entonces, cuando hablamos de esa nueva habitualidad, no podemos volver a lo que no se cumplió, a lo que no se logró y a la meta que no se alcanzó, sino tenemos que pensar en una nueva habitualidad más inclusiva, con más servicios que estén extendidos hacia las comunidades rurales y que hoy por hoy puedan incluirse también otros servicios que forman parte de lo cotidiano que va a ser, por ejemplo, estudiar. Y entonces aquí es donde para los sistemas educativos, según la UNESCO, es un gran reto, ¿verdad? Porque si los niños y los jóvenes no tienen conectividad virtual y no tienen dispositivos tecnológicos para estudiar, no pueden quedarse más excluidos de lo que ya han estado excluidos de los sistemas educativos, por poner un ejemplo.
Exactamente. Estábamos pensando en el momento en el cual hemos hecho esta convocatoria a la 10ª conferencia acerca de cómo se ha vivido este acontecimiento que profundiza la desigualdad, ¿sí? En términos de lo sanitario, que ha repercutido en todas las áreas de la vida humana de cada uno de nosotros como sujetos integrantes de una comunidad y parte además de este proceso tan fuertemente distópico que atravesamos. Y por otro lado, cuánto se puede hacer a partir de ahora, desde las políticas públicas, digamos, que cada país tiene que habilitar y promover para recuperar y revertir este proceso de desigualdad que ya venía profundizándose antes de la pandemia, que es justamente lo que yo he planteado en Nueva Habitualidad, digamos, al proceso de desigualdad que veníamos atravesando, diría a nivel mundial, no solamente de la región de Iberoamérica, porque cada uno, incluso los países más desarrollados, también tienen sus propias desigualdades, se ha profundizado ahora, pero tenemos un reto, como tú dices, Ana, que es central, el de la niñez y el de la adolescencia. Vamos por un lado, por el niño y el adolescente ubicado en la familia, con las consecuencias que esa familia pudo haber tenido a partir de la pandemia, llámese desempleo, llámese violencia doméstica o muerte, por ejemplo, en el caso del fallecimiento de personas cercanas al entorno familiar producto de este evento, pero también el otro escenario en el que el niño y el adolescente está básicamente también gran parte de su tiempo, que es la escuela y es al que tú has referido. Así que vamos a empezar a hablar por la educación, por los retos y desafíos que tenemos con la educación que viene a partir de este proceso que ha dejado a muchos más niños y adolescentes excluidos del sistema. Sí, yo diría que analizando las estadísticas de la asistencia, la permanencia y la promoción, tanto de los niños como de los jóvenes en América Latina, siempre citamos a América Latina porque son los países en más desventaja. Entonces, las coberturas no son al 100%, ¿verdad? Yo, por poner un ejemplo, en Guatemala, la cobertura más baja que tenemos en nuestro país es la preprimaria y la educación básica para jóvenes. Entonces, siempre los niños de la primera infancia y los adolescentes y los jóvenes han estado fuera del sistema educativo, y donde mayor asistencia y permanencia tenemos es en la escuela primaria. ¿Qué sucede a partir de la pandemia? Pues es un caos en el sistema educativo, al igual que otros sistemas educativos, porque no estábamos preparados para atender un proceso de educación no presencial. No le llamemos a distancia porque la educación a distancia tiene un modelo. Puede ser sincrónico, puede ser asincrónico. No le llamemos híbrido porque la educación híbrida también tiene ciertas características y ciertos componentes que no se pueden desarrollar en la totalidad porque hay carencias. Entonces, recientemente UNESCO hizo un estudio en cómo afectó eso a todos los jóvenes y a todos los niños que, indistintamente que estuvieran siendo atendidos por el sistema educativo o no, quedaron afuera. Y quedaron afuera porque hubo un impasse. Mientras los ministerios de educación se preparaban para atender la educación con una metodología diferente, habían vacíos. Los maestros no sabían cómo iban a trabajar. Había que tomar directrices inmediatamente. Había que empezar a crear simultáneamente materiales mediados pedagógicamente, pero que esos materiales respondieran a las competencias básicas de un currículo. Entonces había que tener equipos multidisciplinarios trabajando simultáneamente. Alguien que investigara, los curriculistas que adecuaran los programas educativos, las personas especializadas en materiales, empezar a recibir los insumos de los curriculistas para trabajar realmente en los materiales. Y luego formar a los maestros para el uso de los materiales. Pero simultáneamente tenía que haber habido una investigación básica local para poder saber
Primero, si hay conectividad, si hay energía eléctrica, porque tenemos muchas comunidades rurales que no cuentan con esos servicios. Y si hay dispositivos digitales, que tampoco los hay. Y de esa manera poder encontrar alternativas para poder seguir atendiendo a los niños sin que perdieran la motivación, el entusiasmo y la alegría por estudiar. Porque la parte afectiva ya estaba siendo afectada. Los niños llegan a la escuela para convivir con otros niños. En las áreas rurales también los niños llegan a la escuela para poder tener acceso a un alimento sano, a una nutrición adecuada. Y también los niños en el área rural llegan a la escuela porque la consideran parte de su derecho en función de alejarse un poco de aquello cotidiano que los involucra en las tareas domésticas y los aleja de su niñez y su adolescencia. Entonces, eso suele suceder, ¿verdad? Tenemos niños, Guatemala es el país que más niños reporta laboralmente en América Central, pero eso no quiere decir que otros países de Sudamérica no tengan niñez trabajadora. Entonces, por lo menos la escuela les facilita a los niños poder encontrar un ambiente social para compartir con otros, de aprendizaje para poder tener una mejor calidad de vida y de educación para que la educación sirva para romper ese círculo de la niñez trabajadora y de la pobreza que tanto les afecta. Entonces yo creo que en este momento es fundamental no perder de vista que hay 4 problemas simultáneos que atender y atenderlos con urgencia. Es prepararnos para poder trabajar de una manera habitual a pesar de las circunstancias, con una pertinencia cultural, social y lingüística, sin perder de vista la calidad educativa, la calidez que el maestro debe brindar a los estudiantes y el aprendizaje mediado que el currículo refiere y que se le ponen las manos a los niños a través de un material. Vamos a tener que seguir trabajando con eso porque las condiciones físicas de las escuelas no son las mejores. Entonces vamos a encontrar edificios que no están adecuados para que los niños vuelvan a lo cotidiano, a lo que llamábamos normal, pero que no es normal porque una escuela sin servicios básicos no puede ser normal, no llena los estándares de calidad para un servicio educativo comunitario. Entonces vamos a tener que bregar simultáneamente con esas situaciones que se den en los países y fundamentalmente yo siempre me refiero al área rural porque mi mayor expertaje es en el área rural y el área rural tiene carencias y esas carencias tienen que ser cubiertas por las políticas públicas de los estados en diferentes ámbitos, en seguridad, en salud, en derechos, en educación, pero sobre todo para los niños, visualizarlos y verlos como sujetos de derecho. Claramente. Usted, justamente, Ana, ha transitado muchos años de investigación y de trabajo en la ruralidad en Centroamérica, es experta justamente en haber investigado el área rural en Centroamérica, también es profesora, bueno, lo vamos a poner ahí en el videograph, digamos, del video, es profesora de Pedagogía, de Ciencias de la Educación, así que su título base, digamos, anterior al doctorado es el de la docencia. Y por eso, por supuesto, su interés por la educación parte de su propia naturaleza como educadora. Entre paréntesis, ¿cuál es la realidad de la ruralidad en la región, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica en general, que usted conoce muy bien, con relación al impacto que ha tenido la pandemia en el sector educativo? Bueno, yo diría que para empezar, me gusta referirme a las ruralidades, porque son diversas, porque están conformadas por diversas culturas, por diversos entornos, por diversos aspectos geográficos y sociopolíticos.
Entonces, yo diría que el impacto más fuerte que la pandemia pudo haber tenido en América Central en el sector educación fue la parte de la infraestructura. Yo diría que la infraestructura es un aspecto fundamental porque dentro del servicio educativo esta situación sanitaria nos exige cumplir con ciertas condiciones, un distanciamiento, que haya agua entubada, que hayan espacios ventilados, que las escuelas sean espaciosas, y eso es lo que no tenemos. Y como algo medular, pues es el currículo, ¿verdad? Yo creo que nuestros países han pecado por tener currículos muy densos. Y yo soy curriculista y considero que los niños deben aprender exactamente lo que necesitan para seguir aprendiendo, para desarrollar habilidades y destrezas aplicativas que les permita adquirir nuevos conocimientos durante toda la vida, no solo cuando estén en la escuela. Entonces, nuestros currículos son densos, no están contextualizados, no son regionalizados, y esto implicó que para preparar los materiales mediados nos diéramos cuenta de que teníamos que hacer una readecuación curricular y una revisión curricular para poderlos desarrollar de la manera en que la emergencia no lo solicitaba. Otro aspecto que yo creo que afecta mucho a los países centroamericanos es la calidad de la formación docente y la administración de las escuelas. Yo suelo pensar que los directores son gerentes educativos y que como gerentes tienen que tener claro cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son sus líneas estratégicas, cómo integrar un programa continuo y permanente de formación del talento humano, cómo comunicarse con la persona a la que estamos sirviendo, y en este caso la comunidad, y son los padres de familia. Y los directores y los docentes en el área rural tienen temor de hacer alianzas y de trabajar en equipo con la comunidad, cuando la comunidad es nuestro brazo derecho. Entonces, esta situación nos vino a demostrar el abismo que hay entre la escuela y la comunidad, porque durante la emergencia tuvimos que trabajar con la comunidad, tuvimos que trabajar con los padres, pero los padres no estaban acostumbrados a trabajar con la escuela. Y como eso no era parte de lo cotidiano y para lo cual ya estaban formados, nos costó un poco más. Yo diría que esos son los aspectos más críticos que probablemente nos afectaron, sin dejar por un lado la parte de la evaluación del aprendizaje. Porque ¿cómo podíamos evaluar si no estábamos realmente cerca del niño? ¿Cómo podíamos promover si no sabíamos si las competencias básicas se habían logrado? ¿Y cómo poder hacer participar al padre en un proceso de educación, formación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de sus propios hijos, si nunca les enseñamos a hacer eso por años? Para mí que esos son los problemas más fuertes, sin perder de vista que la educación no se puede analizar sin considerar todos los otros factores externos. Y eso tiene que ver con la seguridad del niño, tiene que ver con la nutrición, con su esquema de salud, ¿verdad? Porque nuestros sistemas de salud también colapsaron. Y entonces, en la medida que los niños hayan estado siendo atendidos previo a la pandemia por un sistema de salud en los países centroamericanos y especialmente en las comunidades rurales, pues enhorabuena, porque ya tenían la costumbre de ir a la atención médica cotidiana. Pero yo no creo que eso haya sucedido, porque no tenemos tantos servicios en salud en las comunidades como para pensar que todos los niños iban a estar siendo protegidos por el sistema de salud para prevenir cualquier contagio que les pudiera afectar en este problema de la COVID. Es muy interesante lo que analiza y es para profundizarlo mucho más. Usted habla en la ponencia que presentó para la mesa 4 de la 10ª Conferencia Iberoamericana, Nueva Habitualidad versus Nueva Normalidad, habla justamente de seguridad alimentaria, digamos. Pero antes de pasar a ese tema,
quiero retomar para repreguntar. Usted dice, es como que la familia no estaba, al menos en su región, acostumbrada a ingresar tanto a la escuela, o a trabajar en la escuela, o a estar en contacto con la escuela, o a ser parte más activa de la escuela. Si entendí bien, digamos, se refiere a eso. Y le quiero contar una anécdota. En el año 2007, yo presenté un trabajo para un evento que se realizó en México. Fue mi primer trabajo a nivel internacional que presenté desde acá, y justamente fue elegido casi inmediatamente y me dieron una beca para ir por primera vez a México en el 2007. Después seguí yendo muchas veces más, por suerte, a ese querido país, a que le mandamos un abrazo enorme, porque siguen mucho estos programas y están muy cerca de ustedes ahí en Guatemala. Y en esa oportunidad mi trabajo hablaba sobre la cooperadora escolar en Argentina y cuál era la incidencia que tenía en la dinámica institucional de la escuela la participación de la familia en la cooperadora. Yo le llamé en ese momento cooperativa escolar también, aludiendo un poco al sentimiento cooperativista que también parte desde Argentina, digamos, como con una impronta muy especial, hace más de 100 años. Y me llamó la atención al principio lo interesante o lo interesado que estaban en escuchar las experiencias que yo llevaba ya para ese momento, el 2007, de varios años trabajando en el sistema público de educación aquí en Argentina, acerca de cómo se movilizaban y trabajaban lo que nosotros llamamos los cooperadores escolares, que no son otros que las familias de los estudiantes de las escuelas. Y claro, y ahí comprendí que este movimiento de cooperativismo escolar no es tan común en otros países de la región. Y ahora usted viene a proponer, digamos, de alguna manera, a partir de su trabajo, esta mirada de que la escuela en todo caso pueda abrirle a la familia la puerta para que puedan ser parte de esa comunidad que es educativa, porque además la educación de los niños y adolescentes es compartida por la familia y por la escuela. Sí, los consejos educativos en Guatemala trabajan a través de aportes que el Estado les hace. Son cuentadantes, llevan una cuenta para recibir fondos de parte del Ministerio de Educación, con la intención de desarrollar cuatro aspectos que son fundamentales para el bienestar del niño. Y dentro de ellos está la refacción escolar, el mantenimiento del edificio, la parte que tiene que ver con los materiales educativos de los niños y las valijas didácticas que se le compran a los maestros. Eso los padres lo hacen muy bien, pero cuando el padre sabe que tiene que acompañar a su hijo en la casa para que aprenda, es donde el padre sí manifiesta dificultad, porque el padre no estuvo preparado para ello. Inclusive habían personas profesionales que decían, a mí me cuesta, porque yo tengo 4 hijos en mi casa y todos están en un diferente grado y a todos los tengo que estar atendiendo, pero yo no puedo descuidar mi trabajo, porque eso fue lo que sucedió. Todos se integraron a la casa y todos permanecieron en la casa, pero cada quien tenía un compromiso que cumplir. Y entonces, con 4 niños en la casa, cada uno necesitaba un computador y los padres trabajando, porque todos estaban trabajando hace un año a distancia, casi que el 40 o 60% de su trabajo. Entonces, ahí hay dificultad, ahí hubo dificultad, porque los papás no están acostumbrados. Los papás se van temprano, van a sus tareas, si es en el campo, sus diferentes faenas. Si son en la ciudad, cada quien se va a trabajar y los niños permanecen en el centro educativo y vuelven a converger en la noche cuando ya se familiarizan de nuevo a través de estar alrededor de una mesa en la cena, pues. Pero aquello de todos los días tener que estar viendo que mi hijo realmente esté aprendiendo, para mí que eso sí es algo que dificultó bastante. O sea, los papás pueden estar participando en diversas actividades, pero dar un seguimiento de aprendizaje a los chiquitos en función de la estrategia que cada ministerio diseñó,
es diferente. Es diferente, claramente, sí. Involucrarse en el proceso de aprendizaje, ser parte del mismo. Vamos ahora a un segundo tema que habíamos comenzado a visualizarlo hace un momento atrás, el de la inseguridad alimentaria. Usted justamente dice en este último trabajo que presentó para la 10ª Conferencia Iberoamericana que tenemos exactamente unos 821 millones de personas en el mundo que están en situación de hambre, de los cuales para América Latina y el Caribe el número es de 42.500.000 personas hambrientas. Lo que llevado en otros números un poco más globales, personas con inseguridad alimentaria moderada o grave son alrededor de 2.000 millones. O sea, algo así como 1 de cada 3 personas del planeta, ¿sí? Y un dato que me pareció muy fuerte, que bebés con bajo peso al nacer en la región son 20,5 millones. 1 de cada 7 neonatos nacidos justamente nacen con bajo peso. Esto usted también toma fuentes de la UNICEF, que trabaja muy fuertemente en temas de inseguridad alimentaria y demás. Usted también ha trabajado en organismos internacionales al respecto de este tema. El correlato que hay entre el hambre, la pobreza, la falta de trabajo, es directo, digamos. Son 3 elementos que van directamente unidos y que justamente este evento distópico, esta pandemia, ha profundizado mucho. Y en este sentido también, Ana, necesitamos políticas públicas que refuercen desde el hogar esto, porque claramente la crisis se agudizó en países en donde ya estaban en una crisis alimentaria y de pobreza muy profunda, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, la relación de la seguridad alimentaria está fundamentalmente en lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Hay una correlación muy estrecha entre la pobreza y el abasto de alimentos en el hogar. Entonces, estos son unos datos que yo tomé de un informe del Programa Mundial de Alimentos, que fue circulado pues, en las redes sociales. Y lo que a mí me llama la atención es que desde hace muchos años, y estoy hablando, bueno, de la década pasada, de los 50 años atrás, han habido esfuerzos por los organismos internacionales, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, precisamente por atender al niño desde la gestación hasta los 36 meses. Y son muy pocos los países que cumplen con ese estándar y con esa atención específica. Y es fundamental porque los niños que nacen bajo peso y que nacen con desnutrición se debe a que la madre no ha tenido una atención adecuada ni ha tenido un constante control y monitoreo de peso, talla y nutricional en el momento de la gestación. Y eso afecta al crecimiento del niño, pero sobre todo su desarrollo. Y aquí es donde se agudiza la situación cuando ya se integra algún programa de la primera infancia. Ojalá que todos tuvieran acceso a ellos, pero no es así, ¿verdad? Los programas de la primera infancia son pocos los países que los tienen, son pocos los países que los fortalecen y los mantienen, y los que han medido su impacto se han dado cuenta que vale la pena invertir en la primera infancia para asegurar el éxito del niño en todo sentido, emocional, afectivo, educativo y social, ¿verdad? Pero regresando a esto, el problema es que la desnutrición crónica o aguda se genera desde el momento en que no hay abasto de alimento. Si no hay el abasto de alimento adecuado en la comunidad, pues no puede haber nutrición. Y si habiendo el alimento adecuado, no hay una formación de tecnología apropiada para la preparación del alimento, el alimento pierde su valor nutritivo. Y luego viene el otro componente que los nutriólogos lo saben muy bien, que son las porciones y el seguimiento del peso ideal. Entonces, en los primeros 3 años, para el niño es crucial
que su alimentación sea básica y fundamental, porque es el momento en el que también hay un desarrollo cognitivo y la neurociencia nos demuestra que el desarrollo cerebral se genera desde antes de que el niño nazca. Entonces, este es un compromiso de los gobiernos. Los niños tienen que ser atendidos desde el momento en que están en su periodo de gestación, se están formando. Y las madres tienen que ser atendidas con un programa de formación para poder estimular adecuadamente los sentidos de los niños y contribuir al desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, y que esto le va a permitir al niño, por supuesto, tener un aprendizaje mucho más adecuado en el momento en que ya tenga que ingresar a un sistema formal de atención educativa. Pero es fundamental la nutrición, ¿verdad? Claramente. Nosotros La nutrición es tenemos, fundamental para el desarrollo. sí, en Argentina, bueno, yo me posgradué justamente en neurociencias en el 2017 y a partir de allí entré en conocimiento del trabajo que hace para una fundación que se llama CONIN, aquí en Argentina, Abel Albino, justamente un médico que ha dedicado toda su vida y toda su investigación, más allá de la fundación misma CONIN, al estudio del impacto que tiene justamente intrauterinamente las carencias nutritivas que recibe la madre del niño y fundamentalmente también, y a partir del momento del nacimiento, en los primeros 2 años y medio de vida, para el cerebro, lo que implica también esta falta de nutrientes, sobre todo en países como los nuestros, en donde la pobreza está marcada por un tipo de alimentación prácticamente basada en hidratos de carbono, digamos, que es tan nocivo y una ausencia completa de nutrientes y de otras proteínas que son necesarias para el desarrollo adecuado del cerebro desde lo fisiológico y, como usted bien dice, después repercute en el proceso de aprendizaje. Nosotros, a partir de la crisis del 2001, que fue una crisis muy, muy fuerte que se vivió aquí en Argentina, tuvimos años después identificado, digamos, los niños que habían nacido en este momento de la crisis y que presentaban algún tipo de problema de aprendizaje, ese problema de aprendizaje vinculado a un factor fisiológico que había estado, digamos, definido en el momento de, o bien de estar intrauterinamente en el vientre de su mamá, o bien durante los primeros 2 años, 3 años de vida. Eso fue demostrado claramente, digamos, porque aumentó el número de situaciones y de niños. Y bueno, tal como también se describe no solo desde la neurociencia, sino también lo hace Abel Albino cada vez que hace una publicación o que habla del tema, el nutriente que no se recibe en esta etapa de la vida es un nutriente que no se puede incorporar, o sea, que se puede incorporar, pero que no va a poder revertir este cuadro y esta dificultad, este trastorno, esta carencia a nivel de lo fisiológico tan central, digamos. Esto desde el punto de vista nutricional, y me pareció muy, muy interesante también que usted lo aborde y bueno, y que lo pueda referir ahora. Y hay un tercer tema también, por una cuestión de tiempo tenemos que seguir avanzando, pero créame, Ana, que creo que vamos a tener que hacer otro video, otra entrevista, otro trabajo más adelante para seguir hablando de otros temas también, que tiene que ver con la pandemia y que también impacta, pero no solamente en lo físico, sino también en lo psíquico y en lo emocional, que es la violencia intrafamiliar. Un tema que acá en la Argentina está también muy visible desde hace varios años, pero que con el confinamiento aumentó severamente los casos de, sobre todo de mujeres violentadas en el contexto del hogar. Y usted también aborda eso en su último trabajo. Nosotros, con la fundación que yo represento, que es Fundación FUDESA, que significa Fundación de Educación y Desarrollo Social, en asocio con USAID en el altiplano del país, a través de un proyecto que se llama Proyecto Tejiendo Paz. Estamos atendiendo cinco departamentos y el año pasado hicimos un diagnóstico y este año hemos seguido haciendo sondeos
fundamentalmente enfocados en la violencia intrafamiliar. Y lo que encontramos en el diagnóstico, pues, no era algo desconocido, pero a veces las investigaciones sirven para certificar aquello en lo cual se tiene que dirigir la mirada, y que hay personas que si no encuentran un informe, un diagnóstico o una investigación académica, no le prestan atención ni le asignan fondos. Entonces, lo que el diagnóstico revela es lo que siempre ha ocurrido, pero que a través de este confinamiento se incrementó. Y la persona considera que la violencia es normal. La consideran como algo normal, ¿verdad? De niña yo vi que mis papás se molestaban, se pegaban, se insultaban. De niña yo vi que mi papá alcoholizado llegaba y abusaba de mi mamá. Entonces crezco con la idea de que eso es normal y repito el patrón. Y al repetir el patrón, empeoro el problema, ¿verdad? Lo afecto más, porque no tengo alguien que me atienda, no tengo un proceso de formación que me diga, no, eso no es normal, la violencia no es normal, pero es una actitud, pero es un acto que aprendí, que lo viví y lo replico. Entonces, eso es lo que acontece en Guatemala y eso es lo que también la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones que velan a nivel mundial por el monitoreo que le brindan a las mujeres o no mujeres, por ejemplo, de las Naciones Unidas, investigaciones serias relacionadas a qué tanto se elevó la cifra, pero qué tanto bajó la denuncia. Porque el problema fue que la mujer no denunciaba porque convivía con su agresor. Y si hay niños en el contexto, ¿verdad? Entonces los niños también viven la violencia, porque la violencia desafortunadamente es un círculo y tiene detonantes muy, muy claros y efectos muy precisos, ¿verdad? Entonces puede haber una violencia física, emocional, psicológica, sexual y económica inclusive, porque cuando a la mujer no se le da el dinero para que pueda sostener a la familia, eso es una violencia económica que afecta inmediatamente lo emocional y repercute en lo físico, porque alguien que no pueda satisfacer sus necesidades básicas se frustra y entonces genera violencia. Y la violencia es un detonante que afecta a todos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos los convivientes. Pueden estar también las personas adultas en la casa soportando la violencia que los jóvenes generan. Entonces sí es un problema al que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es una tarea de todos, no solo de los entes involucrados para poder controlarla cuando ya se genera, sino yo diría que deben haber entidades comprometidas a participar para prevenirla. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el proyecto, ¿verdad? Estamos trabajando mucho taller de formación con jóvenes, estamos trabajando con los entes gubernamentales y no gubernamentales que de alguna manera tienen que ver con las políticas públicas, incidan en reducir la violencia contra la mujer, pero que también incida en reducir la violencia intrafamiliar y que se divulgue que esto no es normal, esto tiene que cambiar. Pero el confinamiento, por supuesto que afectó, porque no todos estaban acostumbrados a convivir, ¿verdad? Las familias estamos acostumbradas a vivir bajo el mismo techo, pero hay una gran diferencia entre vivir en la misma casa que convivir con afecto a nivel de hogar. El hogar es algo que genera amor, algo que genera tolerancia, algo que genera comprensión. La casa es fría, ¿verdad? La casa es física. Entonces, cuando todos estamos en la casa, pero no hemos construido un hogar, es muy difícil sabernos tolerar. Y eso creo yo que nos pasó a todos
ante esta circunstancia de la pandemia, indistintamente en el lugar donde viviéramos, indistintamente el nivel académico que tuviéramos. Estábamos tan acostumbrados a no vernos que cuando nos vimos no nos toleramos. Interesante. La verdad que ya cerrando un poco esta charla, esta entrevista con ustedes, bueno, es muy emotivo y muy interesante oírla. Y justamente está terminando, Ana, en el sentido de lo que usted mismo propone en sus trabajos y en su propio espíritu, digamos, su propia movilización que tiene a través de la Fundación, que es el humanismo. Y para quienes somos humanistas es muy importante poder hablar de estos temas, porque si no se pierden en el escenario de tanta vertiginosidad de nuestra época, de tanto cambio, de tanta transformación tan inmediata, de la inmediatez, pero también de la superficialidad de las cosas. Y bueno, no, yo siempre digo, no interesa tanto a cuántos llegue el mensaje, porque, digamos, en el caso mío, mi trabajo no se mide por cantidad de seguidores, ni en Instagram ni YouTube, sino por la calidad, digamos, de este tipo de propuestas, como la de traerla a usted a esta ventana de divulgación, a reflexionar con tanta profundidad. Y justamente decía, hablando de humanismo, usted cuando se pregunta qué rol juega el Estado en la construcción de las políticas públicas, responde desde el humanismo a lo siguiente: necesitamos un enfoque humanista caracterizado por el trabajo, centrado en valores, con enfoque de derechos y un nuevo modelo de desarrollo para el bien común. Y créame que me siento tan profundamente identificado con esto que usted expresa de el sentido humanista que tenemos que tener en las políticas públicas, centrado en la inclusión, que es el paradigma que abrazo, en los valores fundamentales, que es lo que yo tanto divulgo en las redes sociales, y en el desarrollo del bien común, que le quiero dejar a usted, que bellamente lo va a hacer, por supuesto, diga el último comentario referido a esto mismo. Bueno, yo creo solo en un desarrollo, ¿verdad? Y es el desarrollo humano. Y ese desarrollo debe venir desde lo interior. Todo lo que nos rodea como personas, pues también es valioso, por supuesto que es valioso, pero no llena nuestra expectativa lo que nos pueda rodear si no tenemos lleno el espíritu para poder sentir que realmente somos seres humanos, que estamos siendo atendidos, escuchados y respetados. Entonces yo creo que lo que ha venido a afectar ese desarrollo humano integral, inclusivo, con valores y con bienestar para todos, es que cada vez que hablamos de desarrollo lo transformamos en un proyecto. Y el proyecto tiene una vida muy corta. Entonces, no podemos hacer actividades o líneas estratégicas para tener una mirada integral de lo que debe ser el desarrollo humano, porque el proyecto no nos alcanza para eso. Entonces, yo creo que tenemos que salirnos del proyecto, tener una mirada clara, holística, porque se integran muchos componentes, y en función del ser, construir el proyecto con la persona, porque los proyectos se terminan. Yo tengo 40 y pico de años de trabajar con proyectos, y lo más que un proyecto ha tenido de vida en todo ese transcurso en el que yo he estado trabajando son 10 años. Los proyectos del Estado tienen más, pero los proyectos de los organismos internacionales son de 5, 10. No he visto un proyecto de 15 o 25 años, excepto, podría haber, pero yo no he trabajado con ninguno de ellos. Entonces, lo que yo puedo decirles es que lo que me ha tocado vivir es cuando se despierta el deseo del desarrollo, el proyecto termina. Porque el desarrollo no debe ser algo impuesto. Además, el desarrollo no es solo lo físico, la infraestructura. Entonces, un proyecto me puede brindar una infraestructura, me puede dar algo que la persona necesite,
pero yo necesito que la persona reflexione sobre su propio desarrollo para que construya a partir de ahí. Y eso es lo que no podemos ver. En mi caso, yo no lo he podido ver, porque la inspiración termina con el proyecto. Es lo que nos pasa cuando tenemos proyectos muy bonitos en las escuelas, ¿verdad? Muy buenos, proyectos muy buenos, donde se les ha invertido millonadas de dólares. Pero el proyecto terminó en el momento en que venía la fase donde los maestros estaban motivados, donde los directores se habían comprometido, donde los niños estaban entusiasmados y donde los papás creyeron firmemente en la educación. Ahí terminó el proyecto. Entonces, eso pasa con el desarrollo, ¿verdad? Entonces, el desarrollo hay que verlo más que un proyecto. El desarrollo es un compromiso. Al desarrollo se le tiene que apostar. El desarrollo es integral. Es cierto que necesito un puente, necesito un camino, necesito una carretera, pero como ser humano también necesito ser atendido, escuchado. Y si no tengo eso, no tengo. Si no participo ciudadanamente, yo no puedo hablar de un indicador de desarrollo si una persona no tiene un espacio de participación donde no se le puede escuchar su voz, porque eso es parte del desarrollo. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Hablar del desarrollo. Por eso es que un proyecto no lo puede cubrir, porque un proyecto cubre una parte del desarrollo. Pero es como pensar en un gavetero con 20 gavetas. Todas tienen que estar llenas, todas tienen que estar atendidas. Yo no puedo jalar solo la gaveta de la educación, la gaveta de la salud, la gaveta de la nutrición, la gaveta de... No, si el desarrollo es integral, entonces tenemos que apostar a llenar todas las gavetas, porque todas las gavetas llenas van a permitir que haya un desarrollo integral, humano, sostenible, con participación ciudadana. Con participación ciudadana. Muchísimas gracias, Ana. Qué interesante su cierre. Desde ya renuevo la invitación a una próxima convocatoria que ya pautaremos o para este año o para inicios del año 2022. Ya estamos cerrando prácticamente este ciclo 2021 y va a ser muy interesante seguir conversando con usted, especialmente desde su experiencia en el territorio y en su fundación, ¿sí? Esta fundación o este espacio que usted tiene para justamente el desarrollo, ¿no? Así que, bueno, le renovaré la invitación más adelante para que nos cuente acerca de esto, porque ilumina el camino, escucharla, sentirla, percibirla, con esa amorosidad y ese carisma que tiene, que la verdad va a deleitar a toda la gente que va a ver este video. Muchísimas gracias por su gentileza. Es la gentileza y la humildad de los grandes, realmente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Cristian. Realmente deseo que, bueno, pues que siga teniendo muchos éxitos académicos y profesionales, que toque diferentes espacios a través de sus redes y sus programas y que motive a la generación de jóvenes para que se empoderen y que puedan asumir los riesgos, pero también los compromisos que llevan a pintar la cara de este mundo de una manera diferente para que los niños tengan una sonrisa y los adultos se sientan felices y satisfechos. Así que al contrario, yo agradezco mucho su invitación y será un placer volver a participar en su programa. Y para las personas que lo ven, lo escuchan, pues muchas bendiciones para finalizar este año y que el año que viene lo comencemos siempre con una mirada positiva y pensando que todo es posible cuando le ponemos las ganas del corazón, el pensamiento y las manos en acción, ¿verdad? Así que un abrazo para cada una de las personas que lo escuchan y especialmente para usted, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por su bendición que le retribuyo desde el corazón. Muchas gracias. Un saludo tan grande a esta tierra querida de Guatemala y extensivo también a toda la región de Centroamérica y en otros países donde siguen estas emisiones, por Panamá, por Puerto Rico, y bueno, ahora el contacto con Guatemala, donde también seguramente va a ser visto esta propuesta a través suyo, Ana. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.